Este es el nuevo Intel Core Ultra 9 285K. Es el primer procesador con arquitectura TSMC de 3 nanómetros de Intel. También he probado el nuevo Core Ultra 5 245K. Ambos procesadores se sitúan entre dos de las mejores opciones, tanto para jugar como para trabajar. Pero ¿son mejores que los AMD Ryzen 9000? ¿Tendrá mucha mejora respecto a los Raptor Lake Refresh? En este vídeo veremos esto y mucho más. Sin más dilación, vamos a ver qué procesadores se lanzan en el día de hoy y sus características. Comenzamos con el Intel Ultra 9 285K, una CPU de 24 núcleos físicos y 24 hilos, que se dividen en 16 núcleos eficientes y 8 de alto rendimiento. Al igual que con los nuevos procesadores Lunar Lake de portátiles, desaparece la tecnología Hyper Threading tras 22 años de uso en el primer Pentium 4. ¿El motivo? Pues básicamente para mejorar el rendimiento por vatio en los núcleos sin sacrificar el rendimiento de tareas en monohilo. Además tiene la ventaja de simplificar Intel FreeDirector, que es la capa entre el procesador y el sistema operativo. Integra un total de 4 núcleos para su tarjeta gráfica integrada, que os aviso que no es gran cosa. 13 top dedicado para inteligencia artificial y una frecuencia máxima de 5,7 GHz. Presenta una caché L3 de 36 MB y tenemos 40 MB para la caché L2. Tenemos un PVP de 125 vatios y un PL2 de 250 vatios. Seguimos con el Ultra 7 265K, también disponible en su variante sin gráfica integrada, es decir, la KF. 20 núcleos, 20 hilos, 4 cores dedicados para la gráfica integrada, 13 top también y velocidad de 5,5 GHz. Esta CPU la vamos a analizar un poquito más adelante, que nos llegará una muestra o si no la compraremos nosotros. Y por último tenemos el Ultra 5 245K. Esta CPU sí que la tenemos, 14 núcleos que se dividen en 6 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos eficientes, 14 hilos, 4 núcleos para gráfica, 13 top y 5,2 GHz. Los top para la NPU son bastante livianos, por ejemplo, en portátiles, los últimos que hemos analizado, cuentan con 45 top. No obstante, este tipo de PC suele contar con una buena tarjeta gráfica dedicada, que ya viene bien cargadito de núcleos dedicados para inteligencia artificial, o al menos con Nvidia. Estos procesadores son compatibles con memoria RAM DDR5 a una frecuencia de hasta 6400 MHz y un total de 192 GB ECC y no ECC. Tiene un total también de 24 líneas, donde se distribuye en 16 carriles de PCI Express generación 5 para ranura PCI Express y tarjeta gráfica dedicada, 4 carriles PCI Express de generación 5 para ranura M2 NVMe y 4 carriles PCI Express de generación 4 para ranura M2 NVMe. Su conectividad también es compatible con Thunderbolt 4 y Wi-Fi 7. Esto es un vistazo bastante rápido hacia esta nueva generación y no os quiero aburrir mucho con la teoría. Si queréis saber más, en la review que tenéis en la web está detallada toda la arquitectura. Te dejo los enlaces abajo para que le eches un ojito. Todos estos procesadores son compatibles con el nuevo socket 1851 y para usarlo tendrás que comprarte una placa base nueva, en este caso la Z870, que en este día de lanzamiento hemos podido probar los 3 buques insignia que tiene ASUS M6 GB. Dime cuál es el modelo que más te gusta. O la Maximum Z870 Hero, la M6 7870 AC o la Aorus Z870 Master. Os aviso que las tres han ofrecido un rendimiento chapó. También tenemos que recordar que esta arquitectura se va a mantener en este socket durante los 2 próximos años. Y creo que esto es algo que Intel debería de replantearse y estirar los sockets un poco más de tiempo. Muchos estaréis preguntando si vuestro disipador será compatible o no con este socket. La respuesta es sí, no va a haber problema en usar los disipadores actuales. Cuando estuvimos en la mesa redonda con Intel, explicaron que los fabricantes sacarán nuevos brackets para sus disipadores con un 100% de compatibilidad. Así que no sería de extrañar ver nuevos disipadores durante este final de año o durante 2025.
Nuestro banco de pruebas ha estado compuesto con la placa base Asus Maximus Z870 Hero. También hemos usado las placas base MSI o Gigabyte, pero realmente pues todas funcionan prácticamente igual. También tenemos 32 GB de memoria RAM 8400 MHz, una tarjeta gráfica RTX 4080, un SSD de 1 TB NVMe y una fuente de alimentación de 1000 vatios. Por supuestísimo, corriendo con los últimos drivers de la tarjeta gráfica y con Windows en su última versión. Comenzamos con los benchmarks. Vemos que tanto el Ultra 9 como el Ultra 5 tienen una latencia algo alta, y eso lo podemos comprobar con la aplicación de AIDA 64, y es que tenemos una memoria RAM con una velocidad muy superior al resto de CPU que hemos probado con otro tipo de memoria. Y bueno, pues esta memoria al tener una latencia un poquito más alta pues cae en picada sus tasas. Y como os digo, es difícil compararla porque van a diferentes velocidades. Igualmente podemos dejar los datos para que vosotros mismos podáis comparar con otros canales o con otros medios de comunicación. La lectura y la escritura, pues como son las más rápidas, son prácticamente excelentes y se pone pues entre las mejores. Con Cinebench R23 en rendimiento mononúcleo, el Ultra 9 285K se pone en primera posición y el Ultra 5 por unas posiciones más para abajo con 21.890 puntos. Ambos procesadores están muy superior a su competencia más directa. En multinúcleo el rendimiento también es superior. En el caso del Ultra 9 285K alcanzamos más de 42.600 puntos. Y sí, hay usuarios que pueden llegar a tener mayores puntuaciones que esta con sus procesadores AMD Ryzen 9000, pero eso se va a conseguir trasteando y exprimiendo el procesador al máximo. El usuario de pie lo que quiere hacer es conectar la CPU y ve qué resultado o cómo rinde. Pues este es el caso, así rinde. Con Cinebench 2024 tenemos un escenario muy parecido con un rendimiento muy superior. El Ultra 9 multinúcleo alcanza los 2.537 puntos y 1.503 puntos para el Ultra 5. Con la suite de 3D Mark se consiguen muy buenos resultados, tanto Firestrike, TimeSpy, VRMark y los PCMark, que nos dan unos resultados muy convincentes. Aunque ya sabéis que estos son pruebas sintéticas y lo importante es la realidad y el uso diario. Con Blender conseguimos un renderizado con el T de robot de 57,45 segundos. Básicamente son 0,50 segundos más rápido que el i9 14900K y menos de un segundo respecto al 9950X. Con el Ultra 5 pues llegamos a 87,82 segundos. También hemos probado inteligencia artificial y te voy a dejar los resultados que hemos tenido pues, con la aplicación de Procyon. Como estáis viendo, no hemos pasado mucha CPU porque, bueno, pues están llegado bastante tarde y tenemos que darle un repaso para futuras reviews. Ya os digo, podéis ir pausándolo y viéndolo. También hemos hecho pruebas en juego y recordemos que resoluciones bajas, que son 720 o 1080, son las idóneas para probar un procesador. Evidentemente queremos poner escenarios realistas y hemos hecho pruebas tanto en 1080, que como os digo son las perfectas para comprobar el rendimiento de CPU, la 1440p, que creo que cada vez es más general en el mundillo de gaming, y la 4K, que es para los usuarios más entusiastas. Ya os aviso que en 4K apenas hay diferencia, así que aparecerá en pantalla, pero voy a omitir hablar de ella porque bueno, pues que la diferencia son de muy pocos FPS. Comenzamos con Shadow of the Tomb Raider. Vemos que en Full HD tenemos 303 FPS para el Ultra 9 y 275 FPS para el Ultra 5. Sigue estando arriba del todo el 7800X3D y el 7950X3D, que son CPUs que vienen con caché X3D y que ya tenemos más que visto que son ideales para gaming. En 1440p los resultados se acortan hasta los 257 FPS y los 247 FPS. Continuamos con Doom Eternal, uno de los juegos clásicos de nuestro banco de pruebas. Y aquí están ambos procesadores muy por encima de los Ryzen 9 7000 y la diferencia contra el 9600X y 9900X pues mínima. En 1440p tenemos tasas de más de 400 FPS. Con Metro Exodus, otros de los que nos acompaña desde hace muchos años, el Ultra 9 285K está por debajo de los procesadores con caché X3D y del 9950X. El Ultra 5 245K alcanza hasta los 208 FPS, que lo diferencia con su competidor más directo en tan solo 17 FPS. En 1440p no destaca tampoco mucho, con 178 y 177 FPS. Horizon tiene algo más de chicha y le gusta mucho la CPU de AMD. En este caso tenemos 256
235 fps y 223 fps en Full HD. Como veis, el 7800X3D alcanza los 281 fps. En 1440p obtenemos 216 fps y 203 fps. Con un juego más moderno como puede ser Starfield le sienta bastante bien esta mejora de procesadores. El Ultra 9 llega hasta los 214 fps y el 245 hasta los 200 fps en Full HD. Solo debe superar los procesadores con caché X3D. En 1440p tenemos 190 y 189 fps y aquí se sitúan en la pole. Assassin's Creed tenemos el mismo feeling, apenas hay diferencia con otras CPU, pero es sorprendente que el i9 14900K siga obteniendo mejores puntuaciones con 237 fps en Full HD. En este caso tenemos con el Ultra 9 225 fps y el Ultra 5 210 fps. En 2K obtenemos resultados muy parecidos entre los Ryzen 9000 y estos Ultra Series 2. Momento de ver rendimiento con Avatar y obtenemos en Full HD 240 fps y 237 fps. Hay diferencia entre 10 y 20 fps con la generación anterior. En 1440p obtenemos 210 fps y 205 fps igualmente. En 1440p obtenemos 210 fps y 205 FPS. El feeling pues sigue siendo el mismo, inferior. De momento parece que todo es muy decepcionante, pero créanme que el consumo y las temperaturas han mejorado bastante. También hemos probado con el juego Control y aquí vemos que el Ultra 9 285K obtiene un resultado inferior a sus rivales directos en 1080p. Lo mismo ocurre con el Ultra 5. En 1440p alcanzamos los 113 fps y como veis la mejor CPU alcanza hasta los 114 fps. Los resultados cada vez se van igualando. Con Spider-Man obtenemos resultados increíbles con 276 fps y 240 fps y en 1440p de 241 y 220 fps. Muy contento con este desempeño. Misma sensación con Hogwarts Legacy, donde vemos que los procesadores con caché X3D se desenvuelven con gran soltura, aunque el Ultra 9 alcanza los 265 fps en Full HD y 212 fps en 1440p. Uno de mis juegos favoritos, como puede ser Cyberpunk, nos da 127 fps y 124 fps en Full HD y en 1440p 107 fps y 105 fps, resultados que son muy parejos, donde destaca nuevamente en Full HD la CPU de AMD. Y por último tenemos Forspoken, donde tenemos 233 fps y 230 fps en 1080 y en 2K los 205 fps y 198 fps, un rendimiento pues brutal. Como he dicho antes, son resultados más que correctos para una nueva arquitectura, aún así no están al mismo nivel que AMD o la generación anterior de Intel. Llega el momento de comparar el Ultra 9 285K versus el Ryzen 9 9950X y el i9 14900K. Así podemos ver la diferencia entre las tres mejores arquitecturas que existen actualmente. Ahora vemos con más detalle la diferencia en resolución 1080p, obteniendo una media de 2% en contra de 285K respecto al AMD Ryzen 9 9950X. Aunque consigue mejorar al i9 14900K en el global. Las diferencias no obstante son prácticamente nulas, excepto algunos títulos donde destaca más Cyberpunk 2077 y Spider-Man. En 1440p, que es la resolución intermedia, tenemos un 1% de mejora respecto al 14900K y un 1% que empeora respecto a AMD. De nuevo, unos valores que son muy similares. Nada que objetar la resolución 4K, la tarjeta gráfica, que en este caso es la RTX 4080, y la experiencia jugable es la misma en toda la CPU. Ahora comparamos el Ultra 5 245K versus el Ryzen 9700X, el 9600X y el i5 14600K. Analizando el rendimiento en 1080 vemos bastantes cifras positivas, indicativo de que las CPU rivales son mejores que el 245K. La media nos dice que el 14600K es un 1% superior, un 3% a favor para el Ryzen 9600X y un 5% a favor también para el Ryzen 9700X. Intel pierde potencia con respecto a sus rivales en el apartado gaming, lo que no es una buena noticia para una opción de gama media que se quedará con seguridad por debajo de los Ryzen 9000 con caché X3D.
y esto va a tener un inminente lanzamiento, o al menos los rumores son así. En resolución 1440p las diferencias se reducen aún más y ahora el 9700X rinde un 3% menos, el 9600X pues rinde un 1% menos y tenemos un empate técnico con el 14600K. En 4K las cifras nos dicen que cualquier CPU va a ser buena y siempre que la GPU sea de gama alta vamos a tener un buen rendimiento. Ahora nos vamos a centrar en el Intel Core Ultra 9 285K, que es el que nos parece más interesante evaluar el rendimiento en los modos de 125 vatios, que serían más o menos el equivalente al modo Eco y la configuración de stock. Si nos centramos en rendimiento bruto, las pruebas de Cinebench R23 nos deja un rendimiento del 23% por debajo en multicore y tan solo en un 1% en contra en single core. En Cinebench 2024 las pérdidas son inferiores, del 18% en multicore, mientras que en single core no pierde rendimiento. Y en los test gráficos las diferencias son similares, con un 18% en Time Spy y un 8% en Fine Strike. Enlazamos esto con los resultados en juego, donde la CPU en modo 125 vatios de consumo tan solo pierde un 2% de media de rendimiento, con mínimos que no superan el 5%. El comportamiento es excelente en 1080, mientras que en 1440p y 4K las diferencias pues igualmente son muy bajas. Una de las cosas que más me ha gustado de esta nueva arquitectura es su mejoría térmica y de consumo. Concretamente hemos tenido una temperatura de 36 grados en reposo para ambos procesadores y en carga 76 grados para el Ultra 5 245K. Para el Ultra 9 285K tenemos un total de 84 grados, estando por debajo de 5 grados del 14900K. Estoy bastante satisfecho con estas mejoras y creo que con un buen perfil podemos rebajar bastantes temperaturas. Respecto al consumo de esto, concretamente en reposo tenemos 81 y 82 vatios y cuando aplicamos carga al equipo completo alcanzamos 260 vatios para el 245K y 370 vatios para el Ultra 9 285K. Llegamos al final del análisis y vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Por un lado vemos una jugada arriesgada, pero ojo, también valiente por parte de Intel, como es la eliminación de su tecnología Hyper-Threading tras tenerla en la CPU durante 20 años. Por otro lado, incluye núcleos dedicados para inteligencia artificial, que son los TOP, tiene una mejora energética bastante importante y por ende pues las temperaturas han bajado también. Eso sí, peores que los AMD Ryzen 7000 o 9000. También tenemos unas nuevas placas base con mejoras en los PCI Express y la conectividad. En resumen, el Ultra 5 rinde un 30% más que Ryzen 7 y un 55% más que Ryzen 5, aunque en gaming rinden muy parejos, dependiendo del título puede estar superior uno o otro. Aún así sigue siendo una opción más recomendable que los Ryzen. El Ultra 9 rinde menos que el 14900K y el 9950X. Eso es algo que es incuestionable, se debe a su frecuencia más relajada y estoy seguro que con la llegada de los Ryzen 9000X3D AMD se lo va a poner cada vez más difícil a Intel. Y esto es algo malo para el consumidor. Cuando existen diferencias de rendimiento un poquito más abultadas, la empresa ganadora suele subir bastante los precios en su CPU y se aprovecha de nosotros. Entonces, recomiendo comprar esta CPU si quieres tener la última plataforma de Intel. Todos esos problemas que han tenido en la generación 13 y 14 deben de desaparecer ya en este socket y creo que con el tiempo esta mala fama que ha tenido por X circunstancias se irá convirtiendo de nuevo en una buena fama. Evidentemente no veo el cambio si tienes procesadores modernos de la generación anterior de Intel o la AMD Ryzen 7000 o 9000. Es muy difícil recomendar el cambio porque para mi gusto es como tirar el dinero. Entonces lo más lógico sería que mejorarás la tarjeta gráfica antes, que te aseguro que si haces eso vas a notar un mucho más rendimiento y que no te digan que tu CPU tiene cuello de botella con las gráficas actuales, con las gráficas que vayan a salir próximamente. Aunque el precio de salida no lo sabemos, intuimos que el Ultra 5 va a situarse sobre los 300 euros y el Ultra 9 seguramente sobrepase los 600 euros. No sé por qué Intel al día de hoy de la grabación no lo ha dicho, parece que es un secreto de estado. Igualmente os pondré en el título en un rótulo de por aquí, si sé el precio mientras estoy editando el vídeo, lo iré colocando en este rótulo. Ahora te pregunto, ¿qué te parece esta nueva CPU? ¿Esperabas más rendimiento o esperabas menos? ¿O esto es lo que esperabas?
Te leo los comentarios de abajo. Que yo te vea, que escribas, Si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de me gusta, comparte el vídeo con tus colegas y suscríbete al canal, hombre, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.